Gracias, señor presidente. Señorías, me gustaría, si me permiten, comenzar lamentando el fallecimiento de la exministra Carmen Albor. Yo creo que fue todo un ejemplo de lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Era de esperar que este debate de orientación política, el último de la legislatura, iba a servir para hacer un balance, o quizás más exactamente por convertir este hemiciclo, por momentos, en un tribunal sentenciador del Gobierno. Creo que a estas horas se han cumplido los pronósticos, pero yo creo que conviene que no pierdan pie. Quizá entre tanto reproche conviene a veces también hacer un poco de memoria para recordar algo que ocurrió no en este país, y es cómo afrontó su último mandato el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Fíjense, tras sufrir una humillante derrota en las últimas elecciones legislativas, allá por noviembre del 2014, si recuerdan, perdió en el Congreso y el Senado, quizás el mayor descalabro infligido a un presidente a medio mandato tras la Segunda Guerra Mundial. Obama decidió dejar sin contenido el concepto de pato cojo y resolvió aprovechar al máximo las atribuciones ejecutivas que le eran concedidas por la Constitución para acelerar todos aquellos asuntos que consideraba importantes. La legalización de miles de inmigrantes, el acuerdo contra el calentamiento en la Cumbre de Cambio Climático de París o el restablecimiento de las relaciones con Cuba tras decenios de embargo. Yo creo que no está mal para un líder aquejado de cojera. Pero fueron acontecimientos para la celebración y llenos de lógica, porque evidenciaron que la colaboración siempre resulta mucho más fructífera que la confrontación. Y eso es lo que, al fin y al cabo, esperan también de nosotros, los asturianos y las asturianas, altura de miras para defender sus intereses, manteniendo y defendiendo nuestros servicios públicos, desplegando todos los recursos para embridar el desempleo y también para nutrir nuestro tejido empresarial. Y lo más urgente hoy, defender nuestra industria, santo y seña de la comunidad autónoma. Y estos son los objetivos inequívocos que responden a la voluntad política expresada en la investidura por el presidente del Gobierno y que se vienen haciendo realidad gracias a la capacidad de gestión de su Ejecutivo. Porque, miren, por mucho que insistan, no van a ocultar la apuesta de este Gobierno durante todos estos años por defender nuestro estado del bienestar. Y ello a pesar de las dificultades con las que se ha encontrado durante el periodo en el que gobernó nuestro país el Partido Popular. Pero los datos siempre son los que mejor ejemplifican la realidad existente y el presidente nos ha dado varios a lo largo de esta sesión. Miren, el Principado es la comunidad autónoma con mayor presupuesto de sanidad por habitante y no hace falta que sea solamente un dato que diga un portavoz del grupo que sustenta el Gobierno. Solamente tenemos que acudir a lo que dice la Federación de Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, que destaca que el presupuesto asturiano que destinamos a cada asturiano y asturiana es de 1.655 euros al año, más de 250 euros superior a la media de las comunidades autónomas, muy por encima de comunidades como Madrid, como La Rioja o como Murcia. Y es un volumen de recursos que atiende a una forma rigurosa de gestionar 8 áreas sanitarias. Y miren, pese a la desconfianza que los emisarios del Partido Popular han tratado durante semanas y semanas de inocular en los hospitales comarcales, sin lugar a duda para esconder fantasmas del pasado, tratando de ocultar lo que en realidad el Partido Popular y la derecha política piensa
y que en su momento trasladó, y solamente hay que tirar de hemeroteca de lo que pensaba en aquel momento el viceconsejero de Bienestar Social, ya hace varios lustros, cuando decía que los hospitales comarcales carecían de sentido. Pero es que, si vamos a lo que tiene que ver con la educación, el alto grado de aprovechamiento de los recursos educativos en Asturias posiciona a nuestra comunidad autónoma como uno de los 7 territorios españoles que superan la media de la OCDE en competencias PISA. Y tampoco lo digo yo, lo atestigua el informe Diferencias Educativas Regionales 2000-2016, elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Fíjense, las cifras de este documento indican que el gasto público asturiano por alumno es de 6.227 euros. Supera en 18 puntos la media española. Y estamos también por encima de la ratio de profesores por cada 100 alumnos, en un porcentaje del 9,8 frente al 8,5 de la media de España, según la comparativa. Si vamos a las cifras del alumnado asturiano en materia de graduación, de formación profesional media y en bachillerato, estamos también por encima, con un 31,9 o 66,9 respectivamente. Sin embargo, la media nacional estamos en el 24,7 y 57,4. Quiero decir con esto que, cogiendo datos objetivos de organismos, instituciones objetivas, estamos mejor que muchas comunidades autónomas, por mucho que traten de trasladar a lo largo de un debate como este que los servicios públicos asturianos no están mejor que en el resto de España. Miren, de la misma manera, un ejemplo de voluntad política es la herramienta que ha permitido salvar de la exclusión durante años de la mayor virulencia de la crisis a más de 22.500 familias. Hablo del salario social. Todos podemos reconocer la importancia que este instrumento tiene, porque fue aquí, en este Parlamento, en esta legislatura, donde aprobamos que el salario se garantizase por ley. Es un derecho objetivo desde el 2015, porque así lo quiso esta Cámara. Y creo que deberíamos congratularnos todos de ello, porque fue una decisión que hemos tomado aquí. Y son datos que contribuyen a dibujar la situación que de ninguna manera puede conducirnos a un triunfalismo. El último dictamen del Observatorio de la Dependencia cifraba en 12,7 millones de euros que Asturias dejó de percibir en el año 2017 en ayudas para la dependencia, dado el nivel acordado y el recorte del mínimo aprobado por el Gobierno de Rajoy en aquel decreto del 2012 que seguro que recordarán. Si se hubieran movilizado esos 12,7 millones, hubiéramos podido atender a más de 2.000 dependientes. El informe del Observatorio, además, eleva hasta los 71 millones de euros el montante que Asturias ha dejado de percibir en los últimos 6 años como consecuencia de los recortes estatales. Pese a todo, Asturias tiene una desatención a sus dependientes muy por debajo de la media, del 13,9% frente al 24,5% de otras comunidades. Y todos los servicios se han podido incrementar gracias al esfuerzo de la comunidad autónoma, de la Administración autonómica. Hay que recordar que el 81% del conjunto de la financiación del sistema es de la propia comunidad autónoma. Y Asturias, en el año 2017, destinó más de 185 millones de euros a dependencia, un 6,3% más que el año anterior. Por lo tanto, hoy podemos felicitarnos de que Asturias está mejor que estaba en ejercicios anteriores. No por ello tenemos que estar satisfechos, ni mucho menos, tenemos que seguir siendo reivindicativos, sobre todo para conseguir esa financiación, esa carencia de financiación que hemos tenido a lo largo de los últimos años. De la misma manera, podemos felicitarnos de que Asturias ya ha recibido esos 2,1 millones de euros que se habían comprometido en el Pacto de Estado contra la violencia de género, cuya aplicación el Gobierno del Partido Popular mantenía en el limbo. Y eso es público y conocido. La cantidad que además permitiría poner en marcha más de 200 medidas incluidas en el acuerdo con el objetivo de implicar a toda la ciudadanía en la erradicación del machismo y la violencia de género. Y eso unido a los fondos que se destinan
a través del Pacto Social contra la Violencia contra las Mujeres de Asturias, un pacto único firmado en el 2016, en el que todos ustedes se implicaron de la misma manera que se implicaron otra serie de organismos, asociaciones e instituciones para eliminar esa lacra. Era evidente que en un debate como este no íbamos a dejar de hablar de las infraestructuras, sobre todo de aquellas que dependen del Gobierno central. Miren, por mucho que trasladen una visión sesgada, los datos son irrefutables. El esfuerzo inversor en Asturias por los distintos gobiernos socialistas supera con creces cualquier comparación con los años en que ha gobernado el Partido Popular. Ya les enseñé el año pasado una gráfica y no me resisto a enseñársela otra vez. Fíjense, esto es una gráfica relacionada con la inversión desde el año 2008 hasta el año 2017 del Estado en infraestructuras en Asturias. La caída no es la rampa de Pajares, ni mucho menos. La caída deviene, sobre todo, del momento en el que el Gobierno del Partido Popular tuvo la responsabilidad de dirigir y decidir qué inversiones se iban a aplicar en Asturias. Y no somos conformistas, les lo vuelvo a decir. Nosotros esperamos que estos guarismos sean mejorados por el Gobierno del actual presidente Pedro Sánchez, ante el que, como ya se puede constatar, no hemos reducido para nada el nivel de exigencia, porque el modo de conducirse mi grupo parlamentario no se ha desviado ni un milímetro en los últimos meses. Están intactos el rigor, la seriedad y el compromiso que le debemos a los asturianos y a las asturianas. Y esa rectitud es la que nos hace reclamar que se imprima un ritmo ágil también a la variante de Pajares. Ustedes ya saben, el Ministerio de Fomento está buscando una solución correcta que permita cumplir con lo que la mayoría de esta Cámara desea, que es que puedan circular trenes de mercancías y pasajeros sin que se acumulen más retrasos. Porque, señorías, asegurar el tránsito de convoyes de carga por los nuevos túneles es impulsar el desarrollo económico y empresarial del Atlántico Noroeste. Una iniciativa que, de puertas afuera, todos y cada uno de los grupos de esta Cámara aparentemente apoyan. Pero no vale, señorías del Partido Popular, anunciar un día que respaldan la alianza de las asociaciones empresariales del noroeste y al siguiente justificar con todo el desparpajo ajeno al análisis técnico que la variante ha de abrirse en ancho internacional porque, como ahora dicen ustedes, el paso de mercancías puede tardar más. Y no vale, señorías de Foro, atrincherarse en una exigencia que, si bien hace unos meses les valió como chantaje, solo les vale para atender a los caprichos señoriales. Tan responsable es quien chantajea como quien acepta el chantaje. Y esa misma responsabilidad es la que nos lleva a seguir considerando la alianza social y política sobre las infraestructuras de comunicación del Estado como una prioridad, una alianza impulsada por el Gobierno, firmada por la Federación Asturiana de Empresarios, por el Grupo Parlamentario Socialista, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y 17 colectivos sociales. Las mismas demandas establecidas en este documento siguen vigentes a día de hoy por mi grupo y no concebimos ninguna rebaja en la exigencia de las mismas. Es, como decimos, un compromiso que tenemos y que le debemos a los asturianos y a los asturianos. Lo que está por ver es cuál es el compromiso final de los grupos que siguen sin adherirse a ese propósito. Y ya se lo hemos dicho en varias ocasiones y el presidente se lo ha vuelto a pedir. Adhiéranse. Yo creo que, por una vez, traten de ser útiles y aquello que cacarean hacia afuera como que apoyan, tienen una oportunidad de sumarse a lo que, desde el punto de vista social, económico y político, más interesa a nuestra comunidad autónoma. Además, señora Fernández, ya no le valen las disculpas. Ahora ya el señor Rajoy no tiene responsabilidad de Gobierno. Tiene una oportunidad ahora de sumarse si, como bien dice, defiende todas esas infraestructuras necesarias para nuestra comunidad. Miren, nosotros reclamamos con firmeza lo que
A la Administración central le queda por hacer, pero no solemos emboscarnos en la herencia recibida. Una coletilla fácil y recurrente en el pasado para otras formaciones políticas. Pero no nos resistimos tampoco a recordar cuál es el balance del Ministerio de Fomento con respecto a Asturias en los 7 años de gobierno del Partido Popular, porque, miren, el gobierno de Mariano Rajoy no solamente discriminó a Asturias, presupuesto tras presupuesto, que reducía año a año el volumen de inversión con respecto a los gobiernos socialistas. El gobierno de Mariano Rajoy discriminó a Asturias, además, con un nivel bajísimo de ejecución presupuestaria. Solamente basta con que conozcan algunos datos del año 2015 hacia acá. Año 2015, solo el 63% de lo presupuestado para Asturias se ejecutó. Año 2016, se llegó a 31 de diciembre con solo un 46% de ejecución. Año 2017, Asturias se tuvo que conformar con una ejecución del 73%. Entenderán que piense que hay que ser indolente para ir, señora Fernández, a Cangas del Narcea a intentar vender que encima los socialistas paralizamos la A63. Precisamente en los días en que arrancaban las obras del tramo Cornellana-Salas, un tramo que además aparecía en los presupuestos generales del Estado del Partido Popular año tras año y, sin embargo, los que pasábamos por ahí veíamos que no se movía ni un solo tapín. Miren, ya lo decía Antonio Machado, la memoria es infiel, no solo borra y confunde, a veces inventa para desorientarnos, pero la gente no es ciega y realmente ve cuál es la realidad que tenemos. Miren, me refería antes a que este Gobierno se debía a defender nuestra industria como santo y seña de nuestra comunidad autónoma. Así ha sido y así será. Hoy las 6 fuerzas representadas en este hemiciclo hemos vuelto a dar muestras sobradas de lo que nos separa. Pero hay algo que compartimos, que es la inquietud por el futuro de la industria asturiana, una preocupación que además es obvio que se ha incrementado estos días con el anuncio de Alcoa y su intención de cerrar su planta en San Balandrán. Mantener nuestros enfrentamientos en este asunto y alancearnos para demostrar quién tiene más culpa en un cerrojazo resultaría un espectáculo indecoroso para las casi 1000 personas afectadas directa o indirectamente por el anuncio de la empresa. No hay otra. No hay otra. Tenemos que preservar esa unión social, política y económica que se ha fraguado para conseguir que la dirección de Alcoa desista de su propósito letal para la comarca de Avilés. Y han escuchado al presidente Javier Fernández. No cabe especular sobre los efectos de determinadas decisiones del anterior Gobierno de España, porque es conocido que el régimen que hoy está vigente en relación a la bonificación de las tarifas eléctricas de las grandes industrias fue instalado por el Gobierno del Partido Popular. Ahora bien, quien ha decidido desmantelar la planta asturiana y gallega son los responsables de Alcoa. Y lo han hecho quizás muy lejos de aquí, desde Pittsburgh, ¿no? Y pocos meses después de que la empresa ingresase más de 90 millones de euros, según se cuantifica en la última subasta de interrumpibilidad que tuvo lugar en junio. Que su espantada es un mazazo para Asturias es algo evidente. Así es que el Gobierno de Asturias ha propuesto al Ejecutivo Central lo que hemos demandado de forma continua en los últimos años. Y no se lo voy a repetir porque lo han escuchado de boca del propio presidente del Gobierno. Por lo tanto, tienen conocimiento de cuál es nuestra posición, pero, mire, señora Fernández, aunque interpretamos sus diatribas contra el Gobierno central como una consecuencia de un nerviosismo propio de estas fechas, ¿no?, preelectorales, lo que no podemos dejar de recordarle es que fue el gobierno de José María Aznar quien malvendió Inespal a Alcoa. Fíjese que hasta en aquel momento el propio presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, el señor Pedro Ferrera, reconocía públicamente que aquella operación era deficitaria para el Estado.
Y no era para menos, la verdad. Fíjense que prácticamente la mitad de los 400 millones de dólares que Alcoa pagó a la SEPI en aquel momento iban destinados a enjuagar la deuda de la empresa estatal. Alcoa lo que ha hecho es consumar aquella amenaza que en el año 2014 trasladó y trató de hacer, pero no lo duden, el riesgo de deslocalización de otras empresas no se ha disipado y eso es algo que tenemos que tener presente. Asturias puede ser especialmente dañada si el proceso de transición energética no se aborda convenientemente y por eso mi grupo parlamentario vuelve a ser exigente. Nuestra postura no difiere nada de la que, como ha dicho el presidente, venimos sosteniendo durante los últimos meses, ya de aquella cuando Iberdrola anunciaba que cerraría la central térmica de El Hada. En definitiva, si adoptamos con demasiado entusiasmo los procesos de descarbonización y de transición energética, el impacto sobre la economía asturiana sería todavía mayor que el que la marcha de Alcoa nos hace atisbar. Miren, señorías del Partido Popular, yo vuelvo a invocar a Machado y a su reflexión sobre la infidelidad de la memoria. Fue una decisión del señor Rajoy el que en el año 2012 eliminó de golpe cientos de miles de euros del plan de la minería, cientos de miles de euros que se podrían haber invertido en recursos, pero ustedes en aquel momento aplaudieron entusiasmados ante tal decisión. Lo mismo que hicieron cuando el ministro Soria decidió reducir un 40% los fondos para el Instituto del Carbón. Y les recuerdo que fue en el 2008 cuando el Gobierno de José Luis Rodrigo Zapatero hizo una apuesta firme por las energías renovables para luego llegar al 2012 y el Partido Popular dar marcha atrás. ¿Cuál fue el resultado? Pérdida de competitividad. Las responsabilidades por haber perdido el tiempo en el proceso de transición energética no se pueden pedir, como tratan de trasladar, a un Gobierno que lleva apenas unos meses, cuando Rajoy no se molestó en tener una política energética clara que favoreciese los intereses de comunidades autónomas como Asturias en 7 años. Hace una semana los sindicatos mineros y el Gobierno de España alcanzaban un preacuerdo para aplicar medidas excepcionales para una transición justa de la minería del carbón, que está en la línea con los acuerdos anteriores. Contempla medidas sociales, de reactivación económica, medidas de restauración de terrenos y de patrimonio. Y nuestro grupo reconoce el valor del acuerdo alcanzado, agradece el papel jugado en el mismo por ambos interlocutores. Consideramos que es un primer paso del camino que se debe seguir para conseguir estabilidad, porque el riesgo al que está sometida la industria de Asturias permea, por desgracia, en la situación demográfica de la región. Miren, el Instituto Nacional de Estadística acaba de dar a conocer proyecciones preocupantes. Ya dio a conocer algunos datos en su intervención ayer el presidente, que afectarían a Asturias, igual que a otras comunidades autónomas en general, pero que afecta a nuestras zonas rurales en particular. Y yo, después de escucharles sus invectivas sobre este asunto, lo que sí sería interesante es que pudiéramos conocer de veras su grado de implicación en la resolución de este problema. Sería interesante de saber hasta dónde llega su compromiso y su responsabilidad para apoyar la solución que desde hace un año tienen sobre la mesa, y es ese plan demográfico 2017-2027 que movilizará más de 2.200 millones de euros. Y fíjense que es un plan que encima fue hasta bien visto por el anterior Gobierno de España. Nos toca a nosotros, a toda la Cámara, acelerar ese debate. Y eso sí es prioritario. No tan prioritario como tratan de trasladar, haciendo un mal uso del reglamento con las comisiones de investigación, utilizándolas para hacer control al Gobierno. Miren, el declive demográfico es un fenómeno que requiere la implicación de todas las administraciones, administración autonómica, administraciones locales, administración estatal y la europea. De la misma manera que fue ya en su momento demandado en septiembre en Zaragoza por parte de los presidentes de 6 comunidades autónomas que son de las que más
sufrimos la despoblación. Y apelaron a la Unión Europea y apelaron al Estado, y el emplazamiento no ha caído en saco roto. El Gobierno central ya ha anunciado que aprobará una estrategia nacional frente al reto demográfico. Saben de sobra que va a tener que solventar ese clamoroso debe en el balance de Mariano Rajoy, que pese a haber comprometido, en este caso al presidente, a nuestro presidente Javier Fernández, en el seno de la Conferencia de Presidentes de 2017, a tener lista una estrategia a final del 2017, desdeñó el asunto completamente. Porque hablar de reto demográfico es hablar de nuestras zonas rurales, y tenemos que hablar porque son zonas que deben ser consideradas como fuente de oportunidades. Con problemas, por supuesto que hay problemas en las zonas rurales. Pero si algo se ha caracterizado este Gobierno es por haber contribuido al equilibrio territorial mediante la aplicación de sus políticas. Y no solo eso, ha tenido claras cuáles son las propuestas que más interesan a nuestro sector agroganadero, con una defensa nítida de un modelo que garantice la sostenibilidad de nuestras explotaciones y el futuro de nuestros productores. De la misma manera, de la misma forma, que ha sabido defender los intereses de nuestros pescadores, sobre todo unido al sector para tratar de luchar contra el daño infligido por el anterior Gobierno central del Partido Popular en materia de reparto de cuotas pesqueras. Si querían informes objetivos, tienen tiempo para poder leerse el último elaborado por la Universidad de Oviedo. Cerca de 4 millones de euros ha sido el daño económico que ha traído decisiones unilaterales del Partido Popular. Miren, la dispersión aparece ya entre las variables del reparto de la financiación autonómica, pero el Gobierno de Asturias ha reclamado, junto a otros territorios afectados, que se aproveche la reforma del sistema para dotar de un mayor peso a ese criterio, que se tenga en cuenta esa variable y que se tengan en cuenta todos los planteamientos que el pasado mes de julio expuso el presidente del Gobierno de Asturias al presidente Sánchez y que ustedes conocen. El calificativo sectario se queda corto para definir el papel que desempeñó el exministro Montoro, tanto al negarse a impulsar los cambios del sistema como a sembrar tachuelas el proceso que Asturias tenía que iniciar para cobrar los 116 millones de euros que legítimamente le correspondían a cuenta de la financiación autonómica. Y este es un diagnóstico sobre la situación de Asturias y estas son algunas de nuestras prioridades de actuación en este final de legislatura. Entre ellas, lo han comprobado, hay asuntos que vienen de lejos, que no han encontrado hueco para ver la luz, bien por la abulia de los gabinetes de Mariano Rajoy, bien porque la razón de ser de algunos grupos no tiene que ver con trabajar por Asturias, por tratar de atenazar a este Gobierno. Pero ahora quedan 5 meses por delante para que la Junta se disuelva y hay 3 grupos parlamentarios, porque son los que lo han trasladado por separado, pretenden reformar el Estatuto de Autonomía, demostrando una frivolidad difícilmente de excusar en unos diputados que ya hace más de 3 años que pisaron por primera vez este Parlamento y evidenciando la poca consideración que les merece una norma como esa, como es nuestro Estatuto de Autonomía. Su decisión, señorías de Podemos, es pura impostura. Es una propuesta electoralista, porque tanto ustedes como Izquierda Unida son conscientes de que la modificación no va a salir adelante. Y es que saben que la reforma del Estatuto de Autonomía requiere una tramitación específica. Ustedes, señorías de Podemos, encarnan, sin lugar a duda, la superficialidad y la incoherencia, y lo saben perfectamente. Los diputados del Grupo Socialista, ya se le ha trasladado en varias ocasiones, fuimos elegidos conforme a un programa electoral en el que la referencia al asturiano es la ley de uso y promoción, y seguimos comprometidos con los ciudadanos, tanto con los que nos votaron como con los que no lo hicieron. Y a la vez somos conscientes de nuestras resoluciones congresuales y que en la elaboración del próximo programa electoral veremos lo que va. Pero eso no toca ahora, y ustedes lo saben. Sin embargo, lo que no me sorprende son propuestas oportunistas de grupos como Ciudadanos, porque sus cambios de opinión ya forman parte de la historia de nuestro país. A mí solo me basta recordar cuando el señor Rivera pedía que el salario mínimo interprofesional fuese de 1.000 euros en el programa electoral de ustedes en el año 2008 y, sin embargo, ahora ponen el grito en el cielo
ante el acuerdo alcanzado por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos y el Gobierno de nuestro país para que sea de 900 euros en el 2019. Pero bueno, eso es el rigor que tienen las fuerzas políticas regeneradoras. Por otro lado, yo creo que no existe, ¿no? Pero de existir el getómetro sería difícil marcar los niveles que alcanza el Partido Popular. Utilizan el debate del asturiano solo en función de los potenciales votos que pretenden hipotéticamente llevarse a la faltriquera. Yo no sé si cuando abrazaban en 1998 la cooficialidad del bable opinaban como ahora, que lo defendían quienes querían vivir de ello. Yo desconozco también si han evolucionado en términos de pasar de defender los derechos lingüísticos del asturiano a creer ahora que no los tienen. Mire, señora Fernández, le voy a leer lo que usted decía en noviembre de 1998 respecto a incluir la cooficialidad del bable en el Estatuto de Autonomía. Tengo el recorte. Todos éramos mucho más jóvenes en el año 98. Usted decía, lo voy a leer igual, ¿eh? Es igual que hagan ruido que no, que lo voy a leer igual, lo que decía. En clave política, en clave de sensatez, de flexibilidad y evitando rigideces mentales y políticas innecesarias, que alguien me explique por qué no diferir una competencia en materia de lengua a la Junta General del Principado a través de una mayoría reforzada. No entendemos el discurso que propicia el Grupo Parlamentario Socialista y que apoya a su propio partido político. El Partido Popular aspira a que todos los asturianos se sientan representados en el Estatuto de Autonomía. Y esto, según usted, son auténticas convicciones del Partido Popular que entiende el centrismo desde el consenso. Ya ve, la hemeroteca es así de cruel con quienes tienen o carecen de criterio político. Por eso, cuando vemos ese vídeo, con independencia que podamos estar de acuerdo o no, y leemos y analizamos la historia, pues, bueno, nos queda la cara que ustedes se pueden imaginar. Miren, de la misma manera es especial el reloj que marca los tiempos de Podemos. Dicen ahora que hay meses suficientes para una modificación estatutaria y, en cambio, argumentaron su oposición o su abstención a la Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés porque llegaba tarde, afirmaban. Ya de nada les sirvió que concitase el apoyo del resto de grupos parlamentarios, ni que todos, salvo ustedes, reconociesen que esta ley es una de las más importantes de la legislatura, porque es ambiciosa, moderna, refuerza las herramientas y mecanismos de control y lucha contra la corrupción y que supera ampliamente los requerimientos que marca el Estado. Miren, señorías, pronto tendremos el proyecto de ley de presupuestos para el 2019 y, tal y como ha aprobado el Consejo de Gobierno la semana pasada, va a incluir un esfuerzo importante en gasto, más de 4.000 millones de euros. Y eso significa tener la posibilidad, o no, de movilizar todos los recursos disponibles para potenciar la actividad económica de Asturias y el empleo. Por lo tanto, en su mano van a tener la posibilidad de que esos presupuestos y esa capacidad que puedan tener los recursos que tiene nuestra comunidad autónoma estén a disposición no solamente ya del Gobierno en el primer semestre de 2019, sino para futuros gobiernos. Y esa es algo que realmente tienen que hacerles reflexionar sobre la importancia que tienen el debatir, el llegar a acuerdos y eliminar líneas rojas. Existe en esta Cámara una mayoría de izquierdas, eso es un hecho, pero el devenir de estos 3 años y medio ha puesto de manifiesto la falta de sintonía que hay entre estos grupos. Yo creo que el mío nunca ha limitado, ni reducido, ni eliminado el concepto de la izquierda como un elemento de identificación política e ideológica, por lo que siempre hemos tratado de incorporar a esa mayoría aquellas formaciones que acepten considerarse como tales en función de las políticas que dicen defender.
No lo hemos logrado hasta ahora, con el mismo argumento con que han rechazado un presupuesto para el 2018, han utilizado ese mismo argumento para apoyar una ley de crédito extraordinario. Lo despreciaron para poder seguir enfeudados en esos prejuicios cargados de demagogia, de simpleza y de impostura. Yo espero y deseo que eso cambie y que en el proceso cercano las posiciones sean totalmente distintas. Voy terminando, señor presidente. El de intervenir el último es lo que tiene. Yo tuve paciencia y ahora les pido la misma. Voy terminando, señor presidente. Probablemente esta sea la última ocasión de quien les habla va a poder dirigirse en sede parlamentaria al actual presidente del Gobierno. Y voy a aprovecharla para mostrarle el agradecimiento, no personal solamente, sino también de nuestro grupo parlamentario, por estos años en los que hemos tenido el honor y el orgullo de trabajar a su lado, por el más elevado propósito al que aspira todo ciudadano con inquietudes políticas, contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Señor presidente, gracias, muchas gracias por reavivar el valor de la lealtad. Han agradecido el concepto de política tan desprestigiado hoy en día. Después de todo, no solo quedan los éxitos, queda el trabajo, el esfuerzo y el tesón. Queda la responsabilidad que siempre le ha conducido a buscar con denuedo el bien común. Gracias.